con la cámara, pero una cámara en zoom. Obviamente, si todo el tiempo la tenemos, la percepción que vamos a tener de ese entorno que nos rodea va a ser restringida, va a ser limitada. Y también eso va a explicar en muchas circunstancias que los niños parezcan no escuchar. De hecho, muchas de las características iniciales que notan los padres es eso, es que el niño no responde, parece no escuchar, no atiende cuando lo llamamos. Y por eso muchas veces son sujetos de exámenes auditivos, los cuales además se les deben realizar, pero en realidad lo que puede estar pasando es que ellos estén atendiendo otro elemento del entorno que les llamó la atención. Parecen estar en otro mundo debido a esto. Realmente no están en otro mundo, están en este mundo y eso es muy importante entenderlo. Pero puede ser que haya unos elementos particulares que son los que los capturan, que son los que los enganchan. Pueden ser difíciles de motivar, puesto que realmente si están tan concentrados en algo, pues los otros elementos para ellos pasan a ser secundarios. Tienen lentitud para cambiar de foco de atención, lo mismo nos pasaría si estamos con esa cámara, una cámara de esas pesadas y la tenemos en zoom, nos es difícil cambiar rápidamente a otro foco, por eso a veces ellos tienen que tener un tiempo de transición entre una actividad y otra. Tienen además lo que llamamos una déficit en atención conjunta, que es además algo muy investigado. Es difícil para ellos sintonizarse simultáneamente con nosotros en algo que les pretendemos mostrar o que ellos a su vez nos muestren algo, o sea, ellos están en su propio foco. Y obviamente van a tener entonces una comprensión limitada de su ambiente. Otra característica que se ha mencionado mucho, que también es consecuencia de esas diferencias en la conectividad neuronal, son las alteraciones en la modulación sensorial. Pero primero voy a tratar de explicarles de una manera muy simple lo que sería esa modulación sensorial. Es como un ecualizador que todos llevamos dentro, un ecualizador para cada una de las sensaciones. Ustedes ven que en un equipo de sonido uno puede ajustar los distintos calidades del sonido para percibirlo de una forma u otra. Entonces vamos a hacer una simulación y vamos a escuchar una melodía que es muy conocida por todos nosotros y la vamos a escuchar de formas distintas. Luego de escucharla, no es necesario que se pongan de pie. Escuchemos que hay 4 partes diferentes. Lo último que escuchamos no fueron fallas técnicas, fue precisamente el tratar de entender cómo puede ser que en un momento dado estén percibiendo muchos estímulos cotidianos las personas del espectro autista. Realmente ellos lo que hoy sabemos es que pueden tener, algunos de ellos pueden manifestar lo que llamamos una hipersensibilidad, más común en este canal auditivo, pero puede ser en cualquier otro de los canales, puede ser también una hipersensibilidad visual, una hipersensibilidad táctil, una hipersensibilidad intraoral, una hipersensibilidad respecto a ciertas sensaciones del cuerpo. Pero también puede ser que ocurra lo contrario, puede ser que sean poco sensibles a ciertas sensaciones y de ahí que muchas veces sean muy tolerantes al dolor. Puede ser incluso también que les guste demasiado un tipo de estímulo y lo busquen de manera insistente. Lógicamente, si tenemos esa forma diferente de percibir los estímulos, entonces vamos a ver cómo eso tiene las manifestaciones conductuales. Lo último que ustedes escucharon, esa última parte del himno nacional, pareciera ser, según nos han comentado algunas personas del espectro autista, que es más cercano a lo que ellos perciben. O sea, es un momento donde no hay filtro. Miren que nosotros cuando escuchamos algo podemos abstraernos de otros elementos, pero ellos pareciera que simultáneamente, eso tiene mucho que ver con esas alteraciones en la citoarquitectura, lo de las minicolumnas que nos mencionaba el doctor Cornejo, y puede ser que ellos estén percibiendo simultáneamente muchos elementos ambientales, por lo cual
circunstancias para nosotros de todos los días, como sería la olla pitadora, como sería la maquinita de afeitar, como serían los ruidos de la casa o los ruidos de la calle, para ellos pueden ser francamente abrumadores. Y de ahí que puedan tener reacciones de miedo aparentemente inexplicables. También puede ser que por eso estén rechazando muchos hitos concurridos. No vamos a negar obviamente todas las implicaciones sociales, pero en muchas circunstancias esos comportamientos que vemos como atípicos y como de difícil manejo pueden tener relación con estas hipersensibilidades o estas características particulares a nivel sensorial. Incluso el contacto visual, que sabemos que ha sido una característica tan común en todos ellos, algunas personas del espectro nos han dicho, puede tener relación con el movimiento excesivo que nosotros hacemos de los ojos cuando hablamos y que para ellos es difícil de procesar. También los problemas alimenticios, son niños muy selectivos a nivel de alimentación y eso puede traerles grandes problemas digestivos y puede ser, pareciera que esa sensibilidad diferente sería la que lo explica. Pasemos a otra característica bastante documentada y que afortunadamente ha sido una gran luz para poderles ayudar a las personas del espectro autista. Esta es la característica que más hoy se está relacionando con la intervención. Las personas del espectro autista son pensadores visuales, nosotros somos pensadores verbales. Ese pensamiento visual, esa memoria fotográfica, la hemos podido conocer por varias fuentes. Las mismas personas del espectro son las que nos han estado comentando acerca de esto. La que ustedes ven en la fotografía, esta persona, es tal vez la persona con autismo más famosa del mundo, que se llama Temple Grandin. Es una persona que ya ha escrito muchos libros. Este es una de sus primeras publicaciones, este libro de Yo pienso en imágenes, donde ella precisamente es consciente y nos empieza a dar a conocer cómo es este tema, este asunto de pensar de una manera visual. También ya fue llevada al cine, realmente es una película que recomendamos porque está hecha de una manera muy fiel a todo lo que son las publicaciones de Temple Grandin, ella misma fue la asesora y es absolutamente didáctica, de verdad que es una recomendación que les hacemos. También se conoce esa característica del pensamiento visual a través de las pruebas que realizamos con ellos. La variación de las personas del espectro autista es muy grande y obviamente también a nivel de su funcionamiento intelectual. Pero sí es bastante común el encontrar perfiles intelectuales con unos altibajos significativos, como el que estamos viendo acá. Esta es una niña pequeña, es un niño menor de 6 años, y que la prueba de inteligencia que se le aplica tiene una escala verbal, o sea, su prueba es que todas son verbales, otra escala que llamamos de ejecución, que tiene que ver con sus pruebas todas de tipo no verbal, y otras de velocidad de procesamiento, que tienen que ver con actividades de coordinación ojo-mano. Lo esperado sería que todos los puntajes dieran en este rango de las 2 rayas punteadas, o sea, todo eso sería el rango promedio, y miren lo que pasa. Aquí es como si tuviéramos 2 niños diferentes. Miren esta fortaleza tan sobresaliente en una subprueba que se llama diseño con cubos, y en general todo el puntaje de esto que son la escala de ejecución, lo no verbal, miren que es significativamente superior. Mientras que en la escala verbal, que también hay muchos altibajos, miren el puntaje de la subescala comprensión que evalúa solución de problemas cotidianos. Entonces, esto es lo que pasa también en la vida real con ellos, estos contrastes tan grandes y obviamente esta fortaleza que es la que queremos resaltar en todo lo que es visoespacial. Para entender un poco mejor esto, o sea, nosotros, les decía, somos pensadores más verbales que visuales. Por ejemplo, si yo les digo tiburón, ustedes probablemente estén asociando esa palabra con alguno de estos conceptos, con pez, con aleta, con mandíbula, con peligro. Este es nuestro pensamiento neurotípico y tenemos por lo tanto una memoria de tipo asociativa. Mientras que la persona del espectro autista, posiblemente cuando les digamos también esa palabra tiburón, o bien se le vengan a su mente una cantidad de imágenes que ha venido almacenando con los años de todo lo que es la palabra tiburón, o bien puede que se le venga a la mente la definición literal que él recuerda del diccionario. Lógicamente eso va a tener también muchas implicaciones a nivel de conducta. Por un lado, esa fortaleza tan sorprendente en memoria, en tareas visoespaciales, que los hace ser inclusive superiores al promedio de las personas. Todas aquellas tareas que tengan unas rutas fijas, que tengan unos caminos que ellos puedan ir comprendiendo. Por ejemplo, por eso son tan buenos en informática. Y tan buenos es que pueden ser mejor que cualquiera de nosotros para aprender a navegar o a buscar o a utilizar el computador. Y, por ejemplo, nosotros tenemos casos de muchachos que no hablan,
son no verbales y realmente nos pueden ganar en cualquier videojuego, inclusive pueden navegar muy bien en internet. También, lógicamente, esto va a dar lugar a algunas dificultades de tipo comprensivo, sobre todo cuando hay conceptos abstractos que ellos no logran visualizar bien. Ellos a todo le ponen como una imagen y cuando no lo logran, entonces va a ser difícil para ellos. Y esta confusión va a aumentar entre más explicaciones verbales les demos. Esta charla no pretende ir al fondo de lo que serían las estrategias de intervención, pero lógicamente ya lo que sabemos es no les podemos hablar en exceso. Nuestra tendencia es que cuando alguien no entiende, le explicamos más, hablamos más, y con ellos, si no entendió, hay que hablar menos y hay que mostrar más. Otra de los conceptos que se ha investigado bastante con ellos, otra de las características de su procesamiento de la información, tiene que ver con lo que se ha denominado coherencia central. Primero vamos a entender de qué se trata la coherencia central y luego vemos qué pasa con las personas del espectro. Nosotros tenemos un cerebro maravilloso, un cerebro que tiene la capacidad de captar una cantidad de datos o elementos, pero de todos ellos siempre nosotros estamos buscando un aspecto central, tratamos de encontrar como el núcleo, el concepto principal de toda esa información. Por ejemplo, una instrucción como la que ustedes ven allí es la que fácilmente le puede dar un maestro a sus alumnos. Niños, busquen el libro de matemáticas en el tema que ya habíamos iniciado y en la página 25 realicen todos los ejercicios de la segunda parte, desde el 12 hasta el 20. En la parte de arriba van a encontrar algunos ejemplos que les pueden servir de base. Voy a ir pasando por todos los puestos para irles ayudando y el que va terminando se puede ir. Eso puede ser perfectamente la instrucción de un maestro en su salón de clase, ¿o no? Posiblemente recibimos muchas de esas o las seguimos recibiendo. Nuestro cerebro, cuando tiene esa maravillosa capacidad de la coherencia central, de toda esa información, mire lo que le queda. ¿Sí? Los conceptos centrales, que fueron libro de matemáticas, página 25, desde el 12 hasta el 20, y el que va terminando se puede ir. La persona del espectro autista no tiene esa coherencia central, tiene una débil coherencia central, es decir, tiene un estilo cognitivo con tendencia al procesamiento de detalles. Entonces, de una información muy extensa, como la que acabamos de ver, posiblemente solamente cogió esta última partecita, que además para él tiene una representación muy clara, y es que se puede parar y se puede ir. A lo mejor se paró y se fue del aula y todo el mundo quedó sorprendido. No es que esté evitando la tarea, es que eso fue lo que entendió. Esa coherencia central también la utilizamos nosotros en la vida diaria para entender muchas circunstancias a nuestro alrededor. Por ejemplo, si ustedes ven estos detalles, no podemos saber todavía qué está pasando allí. A lo mejor hacemos alguna hipótesis porque esa es nuestra tendencia, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en esta situación. Estamos viendo detalles. Necesitamos tener toda la información completa para poderle dar sentido. Entonces, poco a poco, cuando ya tenemos todos los detalles, realmente le podemos dar un significado. Y no es hasta el último momento, cuando tenemos todos los detalles, que logramos entender qué está pasando. ¿Sí? Entonces aquí vemos, listo, es un acto protocolario en el Palacio de Buckingham probablemente, y ahí ya podemos empezar a entender qué está sucediendo. La persona con autismo, entonces, lo que tiene es una débil coherencia central, o sea, ese procesamiento fragmentado, ese procesamiento en detalles, que lógicamente va a tener muchas implicaciones a nivel conductual. Por un lado, entonces, le va a costar entender esas ideas centrales de un discurso o inclusive de una situación determinada, va a tener entonces muchas dificultades comprensivas, que va a hacer que su comportamiento no sea el apropiado o el esperado en ese momento, y por supuesto van a tener muchos altibajos en aprendizaje y en solución de problemas. Rescatemos las fortalezas. Por ejemplo, ustedes saben que no han visto siempre el logotipo del autismo ligado a las piezas del rompecabezas, eso tiene muchos significados, pero entre otros ellos nos ganan siempre en tareas de ese estilo, porque ellos están pensando en detalles. Finalmente, otra de las características más investigadas en el procesamiento de información de las personas con autismo es lo que se ha denominado las restricciones o limitaciones en la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad innata que todos tenemos de ponernos en el lugar del otro, de inferir y atribuir estados mentales, puntos de vista, estados emocionales, tanto en nosotros como en los demás, para poder hacer esas predicciones del otro, cómo se comporta o por qué se comporta de determinada manera, y ajustar nuestro propio comportamiento a eso. Todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas y tenemos la capacidad
maravillosa con nuestro cerebro social, con nuestro cerebro mentalista, de estarnos preguntando qué ve el otro, qué piensa o planea el otro, qué siente el otro. Se nos va la vida entera haciéndonos esas preguntas, sobre todo en todo lo que son relaciones interpersonales cercanas. Y por eso muchas veces parecemos leer la mente. Sheldon Cooper, el famoso personaje de la televisión, no tiene esa misma habilidad y por eso ese contraste entre ser una persona tan inteligente y tan torpe socialmente. Vamos a retomar esta escena del Palacio de Buckingham para mirar cómo en la práctica nosotros todo el tiempo estamos utilizando esta habilidad. Nos hacemos, por ejemplo, esta pregunta desde la perspectiva del otro. ¿Qué ve el otro? Pensemos en este señor, en este personaje de acá. ¿Qué creen que está mirando? Miren a ver. ¿Sí? Probablemente, además de que vemos que está mirando en esa dirección, también le atribuimos algún pensamiento. Este puede ser a lo mejor lo que esté pensando este señor, ¿sí? Pero si la reina se pilla que eso es lo que él está mirando, a lo mejor ella, cuando le toque que él la salude, a lo mejor esconde la mano. O sea, estamos siempre ajustando nuestra conducta a esas hipótesis mentalistas que nos estamos haciendo sobre los demás. También todo el tiempo nos estamos preguntando qué piensa o planea el otro. Por ejemplo, ¿qué estará pensando este señor? ¿Sí? ¿Qué estará planeando este señor? Si lo conocemos, si además conocemos el contexto, y si viene de alguna fundación, lo más probable es que esté pensando esto, ¿sí? Y lo mismo, si la reina ya sabe ese señor de dónde viene o ya sabe algo de él, pues también entonces probablemente su actitud cambie en ese momento, sí, porque ella está también haciendo inferencias respecto a la conducta del otro. Eso nos pasa todo el tiempo. ¿Qué siente el otro? También tenemos esa maravillosa capacidad todo el tiempo. ¿El otro qué puede estar sintiendo? ¿Qué estará sintiendo la reina? Muchas cosas, pero yo pienso que ella debe estar bastante aburrida en esa situación. Si nosotros pensamos eso, a lo mejor cuando nos toque el turno, entonces también vamos a ser más, como decimos, más ¿qué será? Vamos a regularnos y vamos a también autocontrolar nuestra conducta y no nos vamos a extender en el saludo que le hagamos. Por supuesto que ese déficit en la teoría de la mente que tienen las personas del espectro autista, que no tienen esa psicología intuitiva, como ese sentido común para lo social con que todos nacemos y que en el cual están implicadas muchas zonas del cerebro y también la oxitocina que mencionaba ahorita el doctor Cornejo, da lugar a muchas características de ese comportamiento social tan complejo y da lugar a que, por ejemplo, ya hoy en día salgan libros como este, Manual de Teoría de la Mente para Niños con Autismo. Es necesario enseñarles de una manera muy directiva esas conductas de los demás. Si a nosotros en este momento nos toca ir a un acto con la reina, debemos aprender un protocolo, porque no nacimos en ese medio y no conocemos bien cómo nos debemos desempeñar en ese contexto. Somos capaces de aprenderlo, no seremos tan buenos como los ingleses, pero lo vamos a aprender. Lo tenemos que aprender casi que de memoria, justamente porque no somos de la realeza. Eso mismo le está pasando todo el tiempo a las personas del espectro autista con nosotros. Nuestra conducta es bastante extraña, es bastante difícil para ellos entender. Por eso muchas veces ese desinterés en relacionarse. Por eso muchas veces también esa dificultad para captar la intención del otro va a dar lugar a que sean víctimas de bullying, porque son bastante inocentes y transparentes. Por eso muchas veces ellos van a tener la sensación eterna de ser extranjeros. Pueden incluso ser agresivos en ocasiones y no es necesario hospitalizarlos, basta con entender que en esa circunstancia el niño hizo una lectura inadecuada del contexto, hizo una mala interpretación de la conducta del otro y por eso es que puede ser agresivo. Definitivamente son imprudentes, no tienen ese filtro social y entonces están haciendo comentarios inapropiados y requieren, por lo tanto, aprender a comportarse socialmente con guiones. Para darle entonces espacio a Piedad, que va a mostrar la aplicación práctica de todo esto, hemos visto, o sea, les he contado hasta ahora unos cuantos detalles, unas cuantas piezas de este gran rompecabezas que implica para todos nosotros el autismo. Sabemos que atienden de manera selectiva, sabemos que perciben muchos estímulos de una manera diferente, sabemos que captan más detalles que significados, que almacenan mucha información visual,
y que tienen una gran dificultad para descifrar normas sociales. Por supuesto que su conducta tiene que ser diferente. El llamado es entonces a que tengamos más en cuenta, con nuestras habilidades intersubjetivas intactas, tratemos de ponernos más en su punto de vista y de ayudarles más. Gracias. Buenas tardes. Mi objetivo, después de que hemos escuchado a la doctora María Elena San Pedro, es que miremos cómo podemos traducir este aprendizaje a la práctica. Es decir, cómo nosotros, como profesionales de la salud, somos capaces de lograr una interacción efectiva y sin agredir a una persona que atiende de manera selectiva o en túnel, que almacena mucha información visual, que percibe muchos estímulos de forma diferente, que capta detalles más que significados y que no logra descifrar normas sociales. Para que hagamos el ejercicio, quiero presentarles a Aldair y a su mamá, María. Aldair es un joven con autismo y discapacidad intelectual, con unos repertorios mínimos de lenguaje expresivo y con una historia importante de problemas del comportamiento. Hace aproximadamente 6 meses, Aldair tuvo que ir a consulta con la psiquiatra de la EPS por primera vez. La cita se la dieron para las 3 de la tarde, pero Aldair tuvo que esperar alrededor de 1 hora y media en la sala de espera. Empiecen a calcular. Una vez la psiquiatra lo llamó para que ingresara al consultorio, Aldair estaba muy alterado, con agitación psicomotora y gritaba en la sala de espera. La psiquiatra entonces le dijo a María que era importante que ella educara a Aldair antes de llevarlo a consulta. Le dio una fórmula de aloperiol y carbamazepina sin tener absolutamente ningún tipo de contacto con Aldair, y le dijo a María que no era necesario que lo llevara a consulta, que podía ir a consulta cada mes a reclamar la fórmula y que no era necesario llevar a Aldair. La mayoría de los que estamos aquí somos profesionales del área de la salud y sabemos que esta situación ocurre con cierta frecuencia en nuestro medio y que yo no estoy diciendo mentiras. Pero esto se debe principalmente al desconocimiento que tenemos o que teníamos hasta hoy acerca de la manera como estas personas procesan la información. A continuación, entonces, voy a mostrarles un video de una consulta médica que hace 2 semanas le hice a Aldair en la Fundación Integral. Quiero aclarar que Aldair no es mi paciente, que no me veo regularmente con él, que no existió ningún tipo de preparación para realizar esta consulta, excepto la anticipación que María, la mamá, le hizo la noche anterior, donde le explicó, le anticipó que al otro día iban a ir a una consulta médica. Empecemos. La primera recomendación que hay que hacer para cuando una persona con autismo va a ir al médico es que le digan a los familiares que escojan una hora de consulta adecuada. Por lo general, la primera cita de la mañana o la última cita del día aseguran de cierta manera que la sala de espera esté menos congestionada. Este es el primer tip que podemos tener en cuenta. Acuérdense de todo lo que nos acaba de hablar la doctora María Elena con respecto al tema sensorial. Entonces, si nosotros podemos anticiparnos a este tipo de estímulos que son molestos para estas personas, pues entonces nosotros hacemos la recomendación a los familiares. Además, no podemos olvidar darle a los papás o a los acompañantes la recomendación de que anticipen a esta persona a través del método de comunicación más efectivo, que como ya sabemos es por medio de ayudas visuales para que las personas sepan para dónde van. Continuemos para que miren cuál fue la estrategia que utilizó María. Escuchemos. Aldair, mira, Aldair y mamá van para donde la doctora Piedad. Miren esta belleza de herramienta que utilizó María. Además, vuelvo y les digo, esto no es un fraude ni una representación teatral. Esta hojita, ustedes la ven que ahí está ajada, ella la utilizó 2 días antes de ir a la consulta, y Aldair sabía perfectamente que el 23 de marzo, Aldair y mamá, mírenlos, aquí están,
y van a ir donde la doctora Piedad. Para que te revise esta rodilla, que mira cómo la tengo. Y vas a estar súper bien. Ella le dice, y vas a estar súper bien. Y ahí le dice, Aldair, estás esperando súper bien. Está haciendo refuerzo positivo porque está juiciosa. Aldair Salazar. Aldair, vamos con la doctora Piedad. Bien, aquí quiero decirles una cosa, miren. Es posible comunicarse con estas personas, aunque ellos no sean verbales. Son muchos los ejemplos que tenemos con nuestra población de profesionales del área de la salud que se niegan a conversar con estas personas. Lo importante es mostrar una actitud de intención comunicativa y ya van a ver ustedes el tipo de respuesta que tenemos. Hola, Aldair. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Siéntate, por favor. Cerramos la puerta, María. Gracias, querida. ¿Cómo estás, Aldair? Muy bien. Súper. Mira, te cuento lo que vamos a hacer. Mira, quiero que pongan mucho cuidado a lo que sigue aquí. Lo primero que yo hago con Aldair es anticiparle lo que va a suceder en ese entorno, porque él sabía que iba para donde el médico, pero una vez entra al consultorio no tiene ni idea qué va a pasar ahí. Entonces yo utilizo una agenda visual sin ningún tipo de tecnología. Como pueden ver, esos dibujos son hechos por mí en un tablero. Son unos dibujos muy sencillos. Igual ustedes pueden utilizar una hoja y un lápiz. Y lo que yo hago es tranquilizar a Aldair, darle toda la información y contarle cuáles son las reglas del juego. Mira, primero la mamá va a conversar con la doctora y Aldair va a estar sentada. Después Aldair se va a sentar en la camilla y yo le voy a tomar la presión en el brazo. Después te voy a escuchar el corazón con esto. Luego vamos a revisar el oído con esto. Después Aldair se va a acostar y yo le voy a tocar el estómago. Y después te vamos a terminar de revisar. Listo, María, cuéntame por qué lo trajiste hoy. Vea, doctora, lo que pasa es que este pelado se aporrió muy fuerte de esa rodilla y entonces me gustaría que se la examinara. ¿Cuándo se aporrió? Bueno, miren, aquí hago otro paréntesis. Aldair sabe cuáles son las reglas del juego. Él sabe que la mamá va a conversar con la doctora y que él tiene que esperar. Yo quiero que se fijen en la postura corporal y en el rol que asume Aldair de esperar. Pues eso fue como el viernes, estaba haciendo curetaje, pero le veo esa herida como colorada. ¿Y qué estaba haciendo cuando se murió? Íbamos caminando por la calle. Mírenle la mano. Y de pronto no se fijó en... Él está esperando. Él está esperando y lo tiene clarísimo que tiene que esperar. Y he estado secando con una casita. Sí. Y igualmente se la veo como muy picada. Muy bien, entonces vamos a revisar a ver qué es lo que está pasando en esta rodilla de Aldair. ¿Listo? Entonces empezamos. Muy bien. Ya conversamos la mamá y la doctora. Bien. Ya conversamos. Ahora, ¿qué sigue? Nos vamos a sentar en la camilla y te voy a tomar la presión. Vamos. Pues eso fue como el viernes, le estaba haciendo curetaje, pero le veo esa herida como muy colorada. ¿Y qué estaba haciendo cuando se ocurrió? Íbamos caminando por la calle muy entretenidos y de pronto él no se fijó en un hueco que había de alcantarilla. ¿Y tú qué le has hecho hasta ahora en esa rodilla? Pues se la he lavado con agua y le he estado secando con una gasita. Sí. Y igualmente
Se la veo como muy irritada. Muy bien, entonces vamos a revisar a ver qué es lo que estará pasando en esa rodilla de ahí. ¿Listo? Entonces empezamos. Muy bien. Ya conversamos la mamá y la doctora. Mira, ya conversamos. Ahora, ¿qué sigue? Nos vamos a sentar en la camilla y te voy a tomar la presión. Vamos. Muy bien, aquí otro comentario. Lo más importante en el momento de la exploración física es anticiparle toda la cantidad de estímulos que le vamos a proveer a esa persona que tiene esas limitaciones desde el punto de vista sensorial. Tal vez lo más importante a la hora, hay dos puntos críticos a la hora de examinar a una persona con autismo y son la toma de la presión arterial y la otoscopia. Ustedes van a ver que cuando yo le tomo la presión arterial, yo le anticipo cuando voy a insuflar el manguito y le cuento cuándo lo voy a desinsuflar. Y también le anticipo cuándo le voy a poner el otoscopio. Es muy importante, es una recomendación que nos sobra, que nos enseñaron en semiología, pero parece que a muchos se nos olvidó, y es tomar la presión arterial de manera palpatoria para evitar insuflaciones por encima de la sistólica que le produzcan dolor a nuestro paciente. Si ustedes toman la presión arterial y no tienen en cuenta esta maniobra, le van a producir un dolor a esa persona que probablemente, depende de su procesamiento sensorial, le va a producir una memoria negativa para la próxima vez que venga a nuestro consultorio. Entonces, miren, parecen detalles muy tontos, pero que pueden impactar significativamente en la próxima vez en que este paciente vuelva al consultorio. Muy bien. ¿Será que esto sí no sube? Sí. Miremos a ver hasta dónde sube esto. Eso es el chip. Oye, pero te estás manejando súper. Es que él es muy juicioso. Sí, él es muy juicioso. Él es súper juicioso. Te voy a apretar un poquitico. Muy bien. Ahora lo voy a soltar. Está súper bien. Anda ahí, qué juicioso estás. Muy bien. Ahora que sigue. Vamos a oír el escuchar. Miren que yo le pregunto qué sigue y él se remite a las imágenes, porque eso es lo que le da seguridad. No, ese corazón está súper bien. Ahora que sigue, miren lo que hace ahí, miren lo que hace. Vamos a ver, sí, de los ruidos con esta lucecita, mira qué lindo. Muy bien, lo voy a adelantar un poquitico pues para que nos quedemos aquí en la consulta de media hora, de la barriga, etc. Bueno, ahí estaba muerto de la risa cuando le palpé la barriga. Y por último vamos a ver esa lesión por la que había sido el motivo de consulta. ¿Te duele mucho? Sí. Sí. ¿Y te salió sangre? Sí. Bueno, pero la cosa no está grave. Te voy a mandar una cremita para que te eches ahí. Sí. ¿Listo? Bien juicioso. Dale pues. Siéntate. Yo le escribo a la mamá una cosita y ya terminamos. Y mira cómo estuviste. María, mira, yo no la veo grave, no está infectadita ni nada. Sí. Te voy a mandar una cremita para que le eches ahí. Y te recomiendo que no la tapes. No la tapes con nada. Así como estás. Porque si se tapa, Sí. se pone muy húmeda. Entonces con esta cremita nomás con eso tiene, listo. Ajá. Y si de pronto le sube fiebre o alguna cosa más. Me cuentas, pero mira, habiendo sido el viernes, ya hasta ahorita, Ajá. no creo que ya se le va a infectar. Y esta cremita le va a ayudar a cicatrizar y a que no se le infecte. Entonces, ¿por qué le sigue doliendo? Le sigue doliendo porque está abierta todavía, tiene un pedacito que está abierto. Entonces esta nos ayuda a que acabe de cerrar. Pero no hay ningún signo de infección, para que no te preocupes. ¿Listo? ¿Listo, María?
Aldair, me encanta que vengas a la consulta, te manejaste súper. Muchas gracias, doctora. Bueno, queridos, que les vaya muy bien. Que Dios me pague. Bueno, chao. ¿Cuál es la idea de haber traído este video? Que todos se vayan con la idea de que hay que hacer el intento de relacionarnos con estas personas. Que tenemos unas estrategias muy sencillas realmente, un tablero, una hoja y un lápiz. Y que la actitud que nosotros pongamos frente a estas personas como profesionales de la salud es definitiva para que empecemos a construir esos puentes que tenemos pendientes con estas personas. Por último, quiero contarles que en repetidas ocasiones algunos adultos con autismo nos han cuestionado el querer cambiar su identidad y nos han dicho que nosotros somos igualmente extraterrestres para ellos como ellos en algún momento pueden parecer para nosotros, y que ello, como lo dijo Cris ahorita, ellos son algo más que una versión alterada de nuestra supuesta normalidad, entre comillas. Conocer la manera como procesan la información estas personas tiene que ser el punto de partida que nos permita a nosotros como profesionales de la salud cambiar no solo la manera como los vemos, sino también cambiar la manera como juzgamos su comportamiento. Pero por encima de eso, tiene que cambiar la manera como nosotros nos relacionamos con ellos y con sus familias. Muchas gracias. Dada la importancia de los temas, les pedimos disculpas por habernos tomado unos minutos más. Sin embargo, les recordamos que no tenemos pico y placa en la ciudad y finalizaremos con varias sorpresas para ustedes. Por eso esperamos que nos acompañen hasta el final de la jornada. Para continuar con nuestra programación académica, invitamos al escenario a la doctora Paula Duque, quien es egresada de Medicina de la Universidad de Antioquia y actualmente cursa su tercer año de residencia en el programa de Psiquiatría de la misma universidad. En esta ocasión, nos hablará acerca de diagnóstico y detección temprana. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Paula Duque, yo soy residente del tercer año de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia. A mí me invitaron a este evento porque yo estuve haciendo durante mis electivas en la especialización, estuve haciendo un mes de rotación en la Fundación Integral. Desde ese mes que ya estaba en Fundación, me ha empezado pues como a interesar mucho el tema, porque identifico que en nuestra formación como médicos no nos han hecho un énfasis importante en el conocimiento del neurodesarrollo y en la búsqueda de los trastornos del espectro autista. Esta es como la motivación que tengo para hacer esta exposición, que es como sensibilizarlos a todos acerca del beneficio del diagnóstico temprano del autismo, identificar que el hacer este diagnóstico temprano le puede mejorar el pronóstico a las personas que tienen autismo, y que entonces que si logramos identificar el autismo como un problema de salud pública que está aumentando y que va en crecimiento su prevalencia, podemos lograr hacer ese diagnóstico de 18 a 24 meses de edad, que es el objetivo que está planteado en la actualidad en todas las guías internacionales, debido a que en este tiempo del neurodesarrollo es donde se pueden identificar más claramente todas las alteraciones relacionadas con los trastornos del espectro autista. Para esto sería ideal crear unas guías de diagnóstico, para las cuales propongo la utilización de una herramienta que se llama el MChat, que fue una de las que le entregaron a la entrada a todos, que espero pues que la tengan en cuenta de ahora en adelante. Bueno, para hacer el diagnóstico temprano tenemos que hablar de cuáles son las manifestaciones tempranas que tiene una persona con autismo. Para esto, Rivier y Martos publicaron este libro que se llama El niño pequeño con autismo en el 99, publicaron una revisión de 100 familias a las cuales se les preguntó cómo fue el proceso de detección del autismo. En estos 100 familias expresaron que el 25% de ellos habían identificado rasgos atípicos antes del año de edad en sus hijos, y que esos rasgos atípicos se caracterizaban por pasividad y lejanía. También se identificó que un 75% de los niños tenían un desarrollo inicial normal, por lo cual se dificultaba más su diagnóstico, porque si los niños tenían un desarrollo normal en su gran mayoría, entonces los niños no requerían más estudios, no requerían remisiones o evaluaciones especializadas.
Pero llama la atención que en estas evaluaciones el 57% de las familias decían que identificaron, a pesar de que el desarrollo al inicio del primer año de vida era normal, del primero al segundo año identificaron que el niño tenía rasgos atípicos. Entonces, si esta es la edad en que los padres están identificando que hay diferencias, esta sería la edad ideal para hacer el diagnóstico, entre los 12 y los 24 meses. Reconocemos que hay muchas barreras que se encuentran en el sistema de salud, que se encuentran en las personas que tienen autismo, en los profesionales de la salud, y una de ellas es que como hay un desarrollo inicial normal en los niños, en el 75% de los casos, entonces hay muy baja consulta, debido a que ellos tienen, tienen una normalidad aparente, entonces ¿para qué van a consultar y a buscar ayuda? Una segunda barrera es el desconocimiento de profesionales de la salud, pues que yo me siento identificada en ese caso porque realmente en la escuela de medicina, por ejemplo, no nos dan unas estrategias adecuadas para identificar los trastornos del neurodesarrollo en los niños de los 12 a los 24 meses, que es donde deberíamos identificarlos. Además, hay poco interés y no hay pues como una búsqueda de las ayudas. Otra sería porque hay una ausencia de marcadores biológicos que identifiquen, como ya había explicado el doctor Cornejo en su exposición, que no hay ningún diagnóstico, ningún examen paraclínico que pueda hacer el diagnóstico específico. Entonces, como eso es un diagnóstico clínico, es más difícil llegar a un diagnóstico específico. Otra de las barreras es que muchos de los síntomas solo se verán en el preescolar, entonces es en este momento en donde mundialmente se ha visto que se hace el diagnóstico más o menos a los 5 o los 6 años, que ya es muy tardío en comparación de que los padres identifican las diferencias más o menos a los 18 meses. Entonces, que la idea es, y que lo que está propuesto en este momento es que el diagnóstico se haga más o menos a esa edad, a los 18 o los 24 meses. Otra de las barreras es que los síntomas de autismo pueden presentarse no como el cuadro total de autismo, sino como rasgos en muchas otras alteraciones del neurodesarrollo, como discapacidad intelectual, en alteraciones sensoriales, y se presentan más o menos de un 11 al 38%. Entonces, muchas veces se quedan los niños con un diagnóstico de lo que es más visible, que pueden ser los trastornos comportamentales o discapacidad intelectual, y no se tienen en cuenta que en muchas ocasiones hay la comorbilidad entre discapacidad intelectual y autismo. Otra de las barreras es que hay una negación de los padres por eso mismo, porque no se les hace el diagnóstico temprano, porque muchos profesionales hacen diferentes diagnósticos, tienen que hacer como el carrusel de buscando profesionales que le hagan el diagnóstico, entonces ellos se niegan a creer que su hijo tienen autismo y empiezan a buscar el profesional que les va a decir que eso no es lo que tienen. Otra de las causas que altera pues, la detección precoz son todos los mitos que tienen las personas acerca del autismo. El autismo es pensado en su mayoría que son niños que no expresan afecto, que son fríos, lejanos, que no hablan, pues que son no verbales, que no establecen nunca un contacto visual ni por segundos, que se autoestimulan y autolesionan todo el tiempo, y se piensa que todos son exactamente iguales. Y a diferencia de eso que se piensa, los niños con autismo presentan un espectro amplio en cuanto a su expresión sintomática, dependiendo de muchos casos, por ejemplo, del coeficiente intelectual, de sus alteraciones de integración sensorial, dependiendo del área más afectada, del predominio de un síntoma u otro. Entonces, como hay un espectro tan amplio, entonces se dificulta mucho llegar y acercarse al diagnóstico. Otro de los que se ha identificado mundialmente, no solo aquí en Colombia, es que los programas de crecimiento y desarrollo generalmente se han enfocado siempre al crecimiento de los niños. Entonces nos importa mucho más mirar si el peso y la talla están adecuados para la edad que si el neurodesarrollo está adecuado para la edad. Y sobre todo porque, por ejemplo, en nuestro caso en Colombia, la escala Brevia del desarrollo está muy enfocada el desarrollo hacia lo motor. Entonces, en la escala Brevia del desarrollo, las alteraciones y los hitos del desarrollo sociocomunicativo no son tan llamativos, entonces nosotros no tenemos la manera pues como de hacer ese diagnóstico tan específico.
Otra de las causas es que los criterios diagnósticos que tenemos en la actualidad, tanto el CIE-10 como el DSM-4, no se encuentran ajustados al neurodesarrollo. Los criterios que se encuentran en esas clasificaciones internacionales están fundamentados principalmente en la tríada de Wien, que es la que ya habían mencionado previamente. En la tríada de Wien son factores que se presentan, son síntomas que se presentan más adelante en la vida, se presentan en los niños que ya son verbales, porque los niños de los 18, antes de los 18 meses, ellos no van a tener lenguaje, la interacción social no va a ser igual, el juego no se va a observar. Entonces, estos criterios solamente están limitados a los niños mayores. El diagnóstico, esos criterios diagnósticos sirven para hacer el diagnóstico en niños mayores, no en niños pequeños. Y una de las metas pues, que les estamos planteando hoy es que hay que hacer el diagnóstico de los 18 a los 24 meses, entonces no son adecuados. Bueno, esta tortica de cumpleaños es para mostrar que el diagnóstico en todo el mundo de autismo se está haciendo en promedio a los 6 años. Como les dije, es muy inapropiada esta edad porque los síntomas se empiezan a identificar más o menos a los 18 meses. Entonces la idea es que el diagnóstico se hiciera en esa época. Bueno, hay muchos artículos que revisé y que están publicados en los que nos mencionan la razón por la cual el diagnóstico temprano mejora el pronóstico. Esta es una de ellas, escrita por Volmar, que es uno de los estudiosos de autismo, y nos muestran por qué si usted hace el diagnóstico antes de los 3 años, es más probable que todas las ayudas y todos los ajustes medioambientales, el empoderamiento de la familia, la psicoeducación que se le da a la familia acerca del diagnóstico van a surtir un efecto y va a ser más productivo para mejorar la funcionalidad de estas personas. ¿Por qué la detección tardía es inadecuada y por qué queremos luchar contra ella? Es porque mientras más pasa el tiempo hay menos claridad en el diagnóstico. Ya los síntomas que se van viendo se van nublando mucho más por la comorbilidad, entonces los niños se van viendo más disruptivos, más inquietos, más hiperactivos, más alteraciones en el lenguaje, entonces se dedican a tratar con multiterapias o con cosas diferentes que no son específicas y enfocadas hacia los cambios neurobiológicos que les explicaron en la exposición anterior. Esta menor claridad en el diagnóstico genera en los padres, en la familia, una negación y genera mucho más angustia en ellos porque no saben realmente